Apreciamos muchísimo, sí, apreciamos muchísimo su presencia en esta hermosa mañana. Queremos saber cómo se escucha, amados hermanos. Hoy sí estoy sordo y estoy esperando de que se escuche bien la transmisión en esta mañana. Dios nos dé fuerza en nuestro sistema respiratorio para poder hablar de manera audible. Estamos en una semana de mucha bendición, ha caído bastante lluvia, hay humedad en el ambiente y eso provoca en determinado momento descremento, hermano, en mi hablar. Pero lo hemos estado haciendo en horas no habituales, ¿verdad? En horas no que no pertenece a la mía. Sin embargo, gracias damos a Dios por este nuevo amanecer en Cristo que Él nos da. Vamos a orar. Bendito Señor, bendice en esta hermosa mañana este ministerio, Padre Santo, como es el ministerio de la predicación a través de la radio. Gracias te damos porque ayer tuvimos un día de bendición y esperamos que hoy sea otro día de bendición donde podamos estar cada uno de los presentes dispuestos a estudiar tu bendita palabra. Bendice a los predicadores de esta radio, a la gran familia de Mensaje de Amor para Salvación. Bendice por favor a nuestro hermano director administrativo, nuestro hermano Alfredo Talí. Sea con él, sea por favor con su trabajo, sea Padre Santo, él, su familia muy bendecida en este día. Bendice a nuestro hermano Jorge Pérez, también su familia, el trabajo que él realiza, y todos los hermanos Padre Santo que nos unimos a este gran trabajo como es de mantener esta radio continua, en continua transmisión, y que sean nuestros oyentes quienes ganen conocimiento, Padre Santo, y nuestros hermanos sean gozando de edificación espiritual. En Cristo damos la gracia y le pedimos todas estas cosas. Amén. Amén. Sean todos cordialmente bienvenidos, amados hermanos, a esta transmisión de mensaje de amor para salvación de su programa Gustavo de la Mañana, como es, amados hermanos, como es un nuevo amanecer en Cristo Jesús. Ya regresamos, en algunos minutos estamos con ustedes, con el sermón de esta hermosa mañana. Bienvenido a todos. Bienvenido a todos. Dios le guarde. Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Muy buenas tardes, amigos. Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Muy buenas tardes, amigos.
y autoridad. Todo lo creado en el cielo y la tierra se postra ante su majestad. El Señor es mi guerrero, el Señor es mi soberano, el Señor mi rey. Bien, amados hermanos, bien, amados hermanos, vamos a la bendita palabra de Dios, vamos al mensaje de esta mañana, un mensaje de meditación, hermano, un mensaje de reflexión. Vamos a tirarnos hoy por ahí, vamos a ver qué tan bueno nos va, qué tan bueno somos en esa área. Sean todos cordialmente bienvenidos a este su gustado programa, Un Nuevo Amanecer en Cristo Jesús. Sí, vamos a basar nuestro estudio en Romanos capítulo 6, versículo 6, capítulo 12, 13, verso 14 al 16. Romanos capítulo 6, versículo 12 al 16. Déjenme decirle, hermano, todo esto es un todo. Comenzando desde el versículo 1 hasta llegar al versículo 23. Pero vamos a centrar nuestra meditación en el verso 12 al 18. Vamos a sacar algunas lecciones para reflexionar, para meditar en esta mañana. No reines pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia. Ni tampoco presentéis vuestro cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumento de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Y libertado del pecado, veniste a ser siervo de justicia. Aquí está el pensamiento, hermanos, que creo que deberíamos de abordar. Sí, el pensamiento central de nuestra reflexión. ¿Siervo de quién somos? Mire, el capítulo 6 habla de la nueva vida
en Cristo. Sí, de la nueva venida o vida en Cristo. Y esta nueva vida da comienzo en la acción de Jesucristo. Cuando muere, derrama su sangre, nos deja mandamiento a cumplir, cómo creer, confesar, arrepentirnos, bautizarnos y cuando salimos de las aguas del bautismo, entonces nacemos para andar en vida nueva, que es lo que dice los primeros 5 versículos de este libro. En la acción de Jesucristo al morir en una cruz, surge un nuevo comienzo y que la humanidad entera obtiene la vida mediante la fe en Él y la obediencia total pleno al Evangelio, que significa buenas nuevas para salvación. Representa nueva exigencia para los creyentes justificados en el Evangelio o mediante el obedecer las buenas nuevas de salvación. La soberanía de la gracia de Cristo no es cómoda y no permite ningún abandono en la posesión de la salvación obtenida, sino que compromete al creyente a una obediencia total para siempre. Bueno, mientras éste esté en vida. Sin embargo, habiéndonos referido de esta manera, el verso 12 en esta carta que Pablo le escribió a los romanos, hermanos, a los hermanos en Roma, a quien él en su carta dice que no había tenido la oportunidad de visitarle y de conocerle, pero que muy pronto él estaría llegando para darle a ellos lo tocante a los dones espirituales, algún don que él pudiese transmitirle a ellos, aunque al final no logró hacer una visita como le hizo a otros hermanos en la fe, a otras congregaciones en la fe. Pablo llegó a conocer Roma, hermanos, en situaciones no normales, es decir, en situaciones de encarcelamiento. Históricamente se cree que nunca, hermano, Pablo conoció Roma. Pero yo le decía, del verso 12 al 18 es un todo en todo el capítulo 6. Y no perdamos eso de vista. De manera que el versículo 12 es la conclusión de los primeros 11 versículos. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Este versículo es la conclusión de los primeros 11 versículos. E inicia: no reine, no gobierne,
que no esté por encima de usted el pecado. El pecado gobierna en las personas. Quien anda o vive en pecado debemos de reconocer lo que Pablo dice en Colosenses capítulo 3 versículo 7, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivía en ella. Acordémonos lo que dijo Pablo a los Efesios, que andábamos conforme a los deseos del Dios de este mundo, a los deseos de la carne. ¿Sí? Si uno persevera en el pecado, entonces sigue muerto al pecado. El pecado domina. Gobierna el cuerpo de uno cuando nosotros damos libertad al cuerpo de hacer lo que éste quiera hacer. No reines, pues. El pecado. No gobierne el pecado. Literalmente, no sean ustedes dominados, dicen, por el pecado. En vuestro cuerpo mortal. El cuerpo es mortal. Tuvo un principio, va a tener un fin. Es la diferencia, la palabra eterno e inmortalidad. Hebreos capítulo 9, versículo 27, un texto que ya todos conocemos. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran y después de esto el juicio. A diferencia, el espíritu no es mortal. No hay texto bíblico que hable del espíritu como mortal. El alma o el espíritu no deja de existir. El cuerpo es instrumento para el uso del espíritu, ese hombre interior. Por tanto, no desmayemos antes, aunque nuestro cuerpo exterior se vaya desgastando, el interior, no obstante, se renueva cada día. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 16. Para bien o para mal. Sí, ese cuerpo interior que el hombre tiene, para bien o para mal, permanece. Nadie lo puede destruir. La muerte no lo puede destruir. El hombre, hermano, no lo puede destruir. Y cuando uno muere, lo que sucede es la separación del cuerpo del espíritu que Dios le ha dado. Y el espíritu es mandado donde Dios desea mandarlo. Y ahí no vamos a meternos a discusión, hermano. Ya sabemos dónde es que Dios manda. Al espíritu. Ya eso lo hemos estudiado hasta la saciedad, hermano. Miren la exhortación del apóstol Pablo. No reine el pecado, no gobierne el pecado en tu vida. En tu cuerpo mortal, que es donde regularmente
se manifiestan lo que nuestra concupiscencia o nuestra voluntad de hacer lo malo se manifiesta visiblemente. El cristiano muerto al pecado y resucitado a vida nueva en el bautismo no obedece los deseos pecaminosos del cuerpo, se resiste. Nos abstenemos, huimos, porque como hijo de Dios, porque como ya pertenecemos a Cristo Jesús, entonces, hermanos, decidimos que mejor digan por aquí pasó que por aquí cayó. Primera de Pedro 9:11, hermano, dice: amado, yo os ruego como extranjero y peregrino que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esto es muy importante que lo mencionemos, hermanos. Sí, es muy importante, hermanos. No es fácil, hermano, no es fácil vivir en esta vida sin tener esta gran lucha, donde habrán caídos en combate, habrán herido, porque muchas veces es superior el deseo de la carne, donde muchas veces, amados hermanos, es superior los deseos pecaminosos. Y Pedro lo describe con una palabra magistral, como es los deseos carnales que batallan contra el alma, contra el espíritu, contra lo que el apóstol Pablo en su momento decía: yo, Señor, quiero hacer algo, pero algo dentro de mí me dice que no. Pero mire el mensaje de Pablo en este versículo. Porque mire, hermano, déjame decirte, efectivamente el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Efectivamente la escritura dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no hagan lo malo. Efectivamente, hermano, hay muchos textos como Colosenses capítulo 3, 1 al 9, que nos habla, hermano, de no exponer nuestro cuerpo al servicio de la contaminación del pecado. Pero muchos cristianos nos descuidamos, pero muchos cristianos nos abandonamos, y ahí es donde yo quiero meditar con ustedes, hermano, por favor. Tenemos que conservarnos puros, tenemos que ganar esta lucha. Pero hay quienes permitimos que el pecado enseñoree en nuestra vida, hermano, y es donde nosotros tenemos que cambiar ya eso. Eso tenemos ya que cambiarlo, amados hermanos. Recuerden que fuimos bautizados, fueron perdonados nuestros pecados y hemos sido levantados para andar en vida nueva. Y por lo tanto, la reflexión y la meditación consiste en esto, hermano. No hay nada que justifique que en guerra avisada muera soldado. Aparte de eso, que la escritura tiene tantos consejos como la armadura de Dios en Efesios 6, 9 al 18, en las cuales el cristiano debe de actuar por el bien de su vida. Así que el consejo divino y espiritual, hermanos, es que
nos protejamos, nos cuidemos, huyamos. Y que no permitamos en ningún momento, hermano, que Satanás quiera gobernar por medio de los deseos y la concupiscencia del hombre hoy nuestra vida como cristianos. Qué bonito consejo, ¿verdad, hermano? No reine en vuestro cuerpo mortal. Sí. No debería de ser así. Versículo 13. Versículo 13. ¿Qué tenemos en el versículo 13? Mira, Pablo describe el cuerpo meramente el instrumento usado por el hombre interior. Mateo capítulo 7, versículo 12 al 23. Y no le dejaréis y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando a Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejante a esta. Y llamando hacia toda la multitud le dijo: oídme todo y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la palabra. Él le dijo: ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra al hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpio todos los alimentos. Pero decía que lo que el hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Toda esta maldad de dentro salen y contaminan al hombre. Es lo que Pablo decía a los tesalonicenses. Es la concupiscencia. El cristiano, en obediencia al evangelio, sale de entre los muertos en pecado y vive la nueva vida del servicio a Dios, empleando su miembro como instrumento de justicia. Es decir, las cosas que hacían mis manos hacia la maldad, mis ojos hacia la maldad, mi boca hacia la maldad, mi cuerpo hacia el adulterio, hacia la fornicación, hacia la maledicencia, mis pensamientos en conspirar, en provocar lo malo, en provocar contienda y guerra, pues ya mi cuerpo no debe de oír tales cosas o tales mandatos, y debe de ponerse al servicio de la verdad, al servicio del servicio a Dios. Hermano, ustedes por casualidad, y voy a explicar esto de la siguiente manera, ustedes por casualidad han escuchado de repente que la persona dice: ya el hermano Mario, ya Mario no es lo que era antes. Sí, antes él era pleitista, él era mujeriego, le gustaba acostarse con varones, mentía, robaba. No, él ha cambiado, él ya no es el mismo. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Uno, que muchos años después, el hermano Mario ya no le sirve a los deseos de la carne, sino que le sirve a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que yo haga morir esto y entonces comience a hacer cosas buenas. Es el concepto que tenemos de arrepentimiento. Colosenses 2:13: y vosotros, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne,
os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados. ¿Ya? Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Sea que muera o sea que vivo, vivo para el Señor y soy del Señor. Algo así dejó entrever Pablo en los versículos 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. Verso 6:14. Porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Rápidamente, antes de la conversión, hermano, del cristiano, el pecado se enseñoreaba de él, condenándole a la muerte eterna, versículo 23. Pero ahora, en su obediencia de corazón al Evangelio, el pecado ya no reina en su cuerpo mortal y por eso no tiene señorío sobre él, ni le puede condenar, porque por la gracia ha sido perdonado o justificado. El cristiano no persevera en el pecado, porque murió a él con Cristo. No está bajo la ley. Solamente, si así fuera, así estaría bajo condenación, porque la ley condena al pecador, y él era pecador. Está bajo la gracia que perdona, que salva al pecador de la condenación de la ley. Siendo así, el pecado no puede vencerle finalmente con la muerte eterna como condenación. Pablo no está diciendo que no hay ley que nos gobierne. No está diciendo eso Pablo. La ley de Dios siempre la hay y nos rige a todos. Si no hubiera ley, no podría haber pecado. Hay pecado en abundancia. Amados hermanos, sí. Amados hermanos, si fuera así, estaría bajo condenación y no estaría justificado por la gracia de Dios. Ahora, hay algo muy interesante. El cristiano no persevera en el pecado porque murió a él con Cristo. No está bajo la ley, si así fuera, así estaría bajo condenación, porque la ley condena al pecador y él era pecador. Está bajo la gracia que perdona, que salva al pecador de la condenación de la ley. Siendo así, el pecado no puede vencerle finalmente con la muerte eterna como condenación. Pablo no está diciendo que no hay ley que nos gobierne. Esto es muy interesante que lo entendamos. La ley de Dios siempre hay y rige a todos. Si no hubiera ley, no podría haber pecado. Hay pecado en abundancia. Se sigue pues que hay ley, pero el cristiano no está bajo la ley, en el sentido de no estar bajo la condenación de la ley. Se escapó de esa condenación por medio de la gracia salvadora de Dios. La ley condena, pero la gracia perdona. Él no está bajo esa condenación. Y en ese sentido,
no está bajo la ley. Romanos capítulo 8, verso 1. Los cristianos no estáis bajo la ley. El texto griego dice la ley. No dice la ley, sino ley. Los cristianos no están bajo ley. La versión moderna dice no estáis bajo el sistema de ley. Muchos pervierten este pasaje para enseñar que no hay nada de ley en el Evangelio, que todo es gracia, pero están bien equivocados. ¿Sí? Considerémonos 1 Corintios 9:21, a los que están sin ley, como si yo estuviera en ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno se fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarles con espíritu y mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Santiago capítulo 1, versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, esto será bienaventurado en todo. Pablo ya está para hablar sobre la obediencia de Cristo, a la ley de Cristo, versículo 16, 17. No estamos bajo la ley de Moisés. La ley de Moisés indicaba el pecado, pero también indicaba la corrección del pecado. El que desobedecía a la ley moría. En la gracia, la ley de Cristo te forma, te enseña, te corrige. ¿Sí? Y te da vida eterna. Seguimos, amados hermanos, rápidamente se nos está yendo ya el tiempo. Romanos capítulo 6, versículo 15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Ya hemos dicho, hermanos, que no es que no tengamos ley. La ley que tenemos, a diferencia de la ley del Antiguo Testamento, es que mientras la ley del Antiguo Testamento daba muerte tu desobediencia, hoy la ley de Cristo te construye, te edifica, te da vida eterna si tú obedeces. ¿Qué pues es la conclusión de lo que acabo de decir? Pablo anticipó una posible conclusión errónea que alguien sugeriría a causa de su palabra en el versículo 14, pero no estar bajo la ley que condena. Ya hemos hablado de qué ley se refiere, sino bajo la gracia que perdona. Ahora, la inexistencia de la ley no le da a nadie justificación para ir al pecado. Sí. Porque alguien podría decir, entonces, como no hay ley que acusa, podemos hacer lo que queramos. No es cierto. No estamos bajo esa ley que condenaba, pero estamos bajo la ley de la gracia que dijiste, que dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. No es que la gracia que perdona pecados le da ocasión de vivir en el pecado. No es cierto. Ya eso lo aclaró Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4. Eso es lo que muchos pueden pensar. Y efectivamente ya lo han pensado y lo han promovido.
Lo creciendo en gracia hizo que usted puede hacer con su cuerpo lo que quiera. Una vez salvo, siempre salvo. Mira, el propósito de la gracia de Dios es salvarnos del pecado. ¿Cómo pues podemos continuar viviendo en él? ¿Cómo? Verso 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Más claro no canta un gallo. Si nos prestamos, si ofrecemos, si nos sometemos, mire, ¿es libre el hombre para ofrecerse o presentarse? ¿A quién servir? ¿Servir a Dios o al diablo? Ya esa es voluntad de cada uno. Nosotros tenemos libre albedrío, pero explica. Lo uno te lleva a la vida eterna y lo otro te lleva a la condenación eterna. Tú haz con tu vida lo que quieres. Al final, hermano, al final usted debe de enseñar lo correcto. Y lo correcto es decirle a la persona, tenemos libre albedrío para tomar las decisiones que creamos convenientes. Pero si servimos al pecado, si nos sometemos al pecado, nos hacemos esclavos. En ninguna manera somos esclavos de lo que servimos continuamente. La frase para obedecerle muestra el fin de presentarnos como esclavos de algo. Es para practicarlo voluntariamente. Nadie obliga a nadie. Cuando usted sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿le es pecado? Cuando usted deja de hacer lo que Dios dice que usted haga, ¿le es pecado? Cuando usted quiere ignorar la voluntad de Dios, ¿le es pecado? Pero usted no, por favor, crezcamos, hermano, ya. Si yo hago lo malo es porque yo quiero hacer lo malo, no porque nadie me obliga a hacer lo malo. Porque al final yo ya sé lo que es malo. Sí, yo ya sé. Y al hacerlo, entonces, yo atento contra mi vida espiritual y pongo mi cuerpo como instrumento al servicio del mal. Juan 8:34, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Obedecer al pecado, que es practicarlo, termina en muerte eterna. Pero obedecer los mandamientos de Dios, practicarlo, trae la justicia. La vida que vivimos determina a quién servimos o de quién somos esclavos. La obediencia habitual a la ley de Cristo es lo que trae para uno la justicia. La obediencia para justicia, que tiene como fin la vida eterna. Ya vamos terminando, hermanos. Sí, ya vamos terminando. Verso 17. Verso 17. ¿Qué dice el verso 17? Claramente, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Mire qué lindas palabras. Como los hombres cautivados en guerra eran entregados como esclavos a servir a sus nuevos amos. Así espiritualmente hablando, los hermanos en Roma, que antes de su conversión a Cristo eran esclavos del pecado, habían sido entregados como esclavos de Cristo para servir a la verdad del Evangelio. Este significado de la expresión. Este es el significado de la expresión, la doctrina la cual fuiste entregado. Obedecido de corazón. Nadie es libertado del pecado, de la culpa de él, o sea, perdonado,
hasta que obedece de corazón el Evangelio, a esa forma de doctrina. Si la fe solo salvara, no habría necesidad de obedecer el Evangelio. Pero mira lo que dice 2 Timoteo 1:8, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hebreos 5:8 y 9, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 22, y habiendo purificado vuestra alma por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu por amor fraternal no fingido, amaos para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros extrañablemente de corazón puro. Insisto, la obediencia es esencial. No hay nada que hacer para ser salvo. ¿Quién dijo eso? Hay que obedecer. El hombre es justificado por la obra y no solamente por la fe. Santiago 2:24, vosotros veis pues que el hombre es justificado por la obra y no solamente por la fe. A aquella forma de doctrina entregado, es cierto que el Evangelio ha de ser llevado a los hombres. Marcos 16:15, y le dijo, y por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Pero también es cierto que el hombre tiene que ser llevado a una cierta forma de doctrina para ser entregado a ella y hecho conforme a esa forma, que viene la palabra griega tupos, que significa ejemplo, patrón, diseño, norma. Está basado en la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y si hay sana doctrina, entonces eso quiere decir que hay doctrinas malas, doctrina enferma, doctrina falsa. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Segunda de Juan capítulo 2 versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. En otras palabras, para que el hombre pueda estar al servicio de Cristo Jesús y no de los hombres, entonces debe estar consciente de que esté en la doctrina correcta. Terminamos con el verso 18. Y libertado del pecado, venisteis a ser siervo de justicia. Libertado del pecado. Aquí entra la justificación. Sea como sea, el hombre es esclavo o de la una cosa o de la otra. El cristiano es libertado del servicio al pecado, que paga con la muerte eterna por la condenación, para ser entregado por medio del Evangelio al servicio de Cristo, su nuevo amo, su nuevo Señor. No puede ser libertad, no puede tomar libertad en los asuntos de amo del maestro. La libertad que tiene, Gálatas 5:1, está pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no esté otra vez sujeto al yugo de la esclavitud. Primera de Pedro 2:16, como libre pero no como lo que tienen la libertad, como pretexto para hacer lo malo, sino como siervo del Señor. La libertad que tiene es del pecado y no para hacer el pecado, que son dos cosas distintas, hermano. ¿Entendió este argumento? Nosotros somos libres, sí, del pecado, pero no para hacer el pecado, no para hacer lo que nos dé la gana en nuestro cuerpo. Ya le dije lo que dicen los creciendo en gracia. Hablan de su libertad en Cristo.
Pero ellos dicen, tú puedes emborracharte, tú puedes adulterar, tú puedes fornicar, tú puedes pelear, tú puedes mentir. Y ninguna de estas cosas perjudica al cuerpo. No es cierto, hermano. No es cierto que nosotros podemos hacer lo malo. Sí, no es cierto. Y que esto no nos afecte espiritualmente. Todo lo contrario, hermano. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y va a la condenación por desobediencia. Cuanto más el que practica lo malo y pone su cuerpo todavía al servicio de la maldad. Concluyo, ¿verdad?, con lo que piensan los modernistas. Siempre hablan de su libertad en Cristo. Con esto queriendo decir que pueden introducir cualquier práctica que guste. Se le olvida que como cristiano es esclavo para hacer lo que le gusta a Cristo, su amo. Gracias damos por la atención a esta reflexión, a esta meditación, y esperamos, hermanos, que haya servido de mucho para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Gracias te damos por este estudio. Gracias te damos, Padre Santo, por la lección en esta mañana. Ayúdanos siempre a hacer tu voluntad y no la nuestra. Ayúdanos, Padre Santo, a servirle como usted quiere que lo hagamos, de la mejor manera correcta. Padre Santo, bendice a nuestros oyentes, que puedan ellos gustar de la lección de esta mañana, que puedan, Padre Santo, ellos aprender y ser animados a hacer las cosas correctas delante de tu presencia. En Cristo damos la gracia y le pedimos todas estas cosas. Acompáñanos durante el transcurso del día. Bendice a todos nuestros hermanos predicadores que van a estar pendientes de la transmisión. Bendice a la administración de la radio, a nuestro hermano Alfredo Talí y su familia. Bendiciones para ellos. En Cristo damos la gracia y le pedimos estas cosas. Amén. Amén y amén.